A ver, en geografía vamos a desarrollar con Pre 4 el tema de los ríos. ¿Ya? Los ríos. Esta es la parte general. Luego ya iremos conociendo cada una de las vertientes geográficas. Aquí nos piden conocer la generalidad de la cuestión de los ríos. Seguimos dentro de lo que es el tema de hidrosfera. Ya hemos conocido los océanos, ya hemos conocido los lagos, los mares, la diferencia, las olas, las mareas. Y ahora nos metemos al mundo de los ríos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? A ver, lo primero que hay que saber. Lo primero que hay que saber. Ríos. ¿Qué cosas son los ríos? Los ríos son, ¿ya? Corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre. ¿Ok? Corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre. Esa es la definición general. ¿Entiendes? Esa es la definición general. Corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre. ¿Está bien? Y otro punto más, por si acaso, es el principal agente modificador de la superficie terrestre. Modifica la superficie terrestre. ¿Ok? Incluso tú te darás cuenta que las piedras en los ríos son también diferentes. Y eso básicamente por la constante erosión que causa el agua del río sobre esas piedras. Tanto erosionado un río, las piedras, que incluso ha logrado traspasar cordilleras. ¿Entiendes? Formando los famosos pongos. ¿Ok? Los famosos pongos. Eso también debemos recordar. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son los elementos? Y esto nos va a poder permitir reconocer a cada río. ¿Está bien? Porque no todos los ríos tienen todos los elementos que vemos acá. Y acá hay varios subtemas. Escúchame bien, Julio. Escúchame bien. ¿Qué dice acá? La naciente es el lugar donde se inicia el recorrido de un río. Donde se inicia el recorrido de un río. Puede ubicarse en. ¿Dónde se puede ubicar? En un glaciar, en una laguna, en una montaña o en un lago. O sea, de acá yo puedo decir que la naciente tiene estas 4 posibilidades: glaciar, montaña, laguna, lago. ¿Está bien? Eso es la naciente de un río. Ahora, la naciente de un río es bastante difícil de poder identificar. Ese problema hemos tenido nosotros, por ejemplo, con el río Amazonas. Y es por eso que durante muchísimo tiempo se dijo que el río Nilo era el de mayor longitud del mundo. Porque tú, para poder saber cuánta longitud tiene un río, tienes que tomarlo desde su naciente, pues. Desde su naciente. Y en este caso no se tenía claridad sobre dónde nacía el río Amazonas. Y es por eso que se consideraba tradicionalmente el río Nilo. Hasta que se descubrió la naciente del río Amazonas. En un glaciar de las alturas de Arequipa, cordillera occidental, lado oriental. Es ahí. Y desde ese punto inicial, desde ahí va formándose toda la cuenca de lo que es el río Amazonas. Naciente. No te olvides, en un glaciar, laguna, montaña o lago. Yo puedo colocar una pregunta que diga, ¿en cuál de las siguientes alternativas
no está considerado un lugar naciente de un río. Entonces tú tienes que buscar glaciar, laguna, lago, montaña. ¿Cuál no es? El que justamente no esté dentro de este cuadrito. Ya está. Segundo elemento. Segundo elemento. Desembocadura. Fácil también. Es el lugar donde vierte sus aguas el río. Punto. Fácil. Lugar donde vierte sus aguas el río. Está bien. Pero tienes que saber diferenciar estos dos. Si el río termina en un solo canal hacia el mar, lago, laguna, sobre todo hacia el mar, ese es un estuario. Pero si termina en varias ramificaciones, varios canales de manera natural, ese es el delta. El delta de un río. El delta de un río. Por ejemplo, el delta más famoso de un río es el delta del Nilo. El Nilo termina en un montón de riachuelos. Un montón de riachuelos. Pequeños. ¿Entiendes? Entonces, ahí está la diferencia entre un estuario, un solo canal, y un delta, que son varios canales. ¿Está bien? Listo. No nos vayamos a confundir, ¿ah? Siguiente elemento. El siguiente elemento se llama ¿qué cosa? El curso de un río. El curso de un río. ¿Qué dice? Es la distancia que recorre un río desde la naciente hasta la desembocadura. No hay problema, ¿no? El curso de un río. La longitud del río. ¿Entiendes? Si el río, por ejemplo, y acá salen otros términos, ¿no? Si el río es directo, se le llamaría su curso es regular. Pero como acá ves, mira, el río va izquierda, derecha, tipo culebrita. ¿Su curso cómo será? Irregular. ¿Entiendes? Eso es. Por ejemplo, los ríos de la costa, su curso es regular. Casi no forman nuevos lugares por donde van. En cambio, los ríos de la Amazonía, de la selva baja, son irregulares. Porque a veces agarran, ¿qué cosa? Rebalsan su cauce y comienzan a formar otras partes de río. Esa es la diferencia. Ese es un curso. Longitud del río. ¿Está bien? Distancia que recorre el río desde la naciente hasta la desembocadura. Ya está, ya. Siguiente. Cauce. ¿Qué es el cauce? ¿Ya? ¿Qué es el cauce? Es el lecho, por decir la camita, o cavidad por donde discurren las aguas de un río. O sea, mejor dicho, ¿cómo yo puedo ver un cauce? Saca el agua de un río. Saca el agua de un río. Cuando sacas el agua de un río, ahí se ve, ese es su cauce. Por donde discurre, por donde recorre el agua. Ese es el cauce del río. ¿Está bien? Ese es el cauce del río. Es como cuando nosotros, ¿qué cosa? Jugábamos en la playa o en la tierra y poníamos agua acá, en un pocito, y agua acá, en otro pocito, en la misma tierra, y hacíamos, ¿qué cosa? Un huequito, una línea así. Y luego de eso recién rompíamos la partecita que faltaba. Y el agua, ¿qué cosa? Iba pasando y avanzando y avanzando y avanzando, avanzando, y llegaba hasta el otro lado. Eso que yo he hecho es un cauce. Se le puede llamar lecho o cavidad por donde discurre las aguas de un río. Creo que tampoco acá habrá problemas. Caudal. Es el volumen o cantidad de agua que transporta un río. Eso tiene que ver con la cantidad de agua. ¿Qué transporta un río? Y acá también funcionan las siguientes palabras.
¿Cómo es el caudal? ¿Regular o irregular? Mira, si ese río tiene durante todo el año la misma cantidad de agua, su caudal es regular. Si ese río durante cierta temporada tiene más agua y en otra temporada tiene menos agua, su caudal es irregular. Con esto, pregunta, ¿los ríos de la costa peruana, su caudal es regular o irregular? Me respondieron por acá. Irregular. Correcto. Profesor, ¿y cómo yo sé eso? Si pasas por el río, alguna vez has ido al centro de Lima, has pasado por Hacho, has pasado por el río Rímac. ¿Y qué es lo que pasa? Determinada época tiene un montón de agua. Y en otra época tiene poquita agua. ¿Me entiendes? Y eso significa que sea irregular. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el caudal. Volumen o cantidad de agua que transporta un río. Siguiente. La corriente. Es la fuerza o velocidad con la que se desplazan las aguas de un río. La fuerza o velocidad. Esa es la corriente. La fuerza o velocidad con la que se desplazan las aguas. Por ejemplo, nuestra agua del río Rímac tiene una corriente suave, moderada. Pero tú habrás escuchado de los ríos de la zona de Cañete, ¿sí o no? Los ríos de la zona de Cañete tienen bastante caída. ¿Y qué quiere decir eso, profesor? Que si tienen bastante caída, yo incluso puedo hacer por ahí canotaje, ¿sí? Canotaje. Claro, que es por la fuerza o la velocidad de las aguas. ¿Entiendes? Esa es la corriente. ¿Está bien? ¿Ya? La corriente es muy importante porque eso me va a permitir saber si puedo navegar o no puedo navegar. Ahora, ya sabemos la corriente. Siguiente. Esto se llama el régimen. ¿Qué es el régimen? Es la variación de caudal. La variación de caudal. Régimen regular, mira, tiene que ver con lo que ya te estaba enseñando. Mantiene su caudal a lo largo del año. Irregular, varía el caudal a lo largo del año. Es simplemente una explicación más específica, ¿no? El régimen, regular o irregular. Esto de acá. Cuenca. Cuenca es el área territorial drenada por el sistema hídrico. Puede ser exorreica, cuando desemboca en el océano. Todo lo que desemboca en el océano, exorreica. Endorreica, cuando desemboca dentro del continente, en un lago, una laguna. ¿Me entiendes? Endorreica tiene que ser acá. Acá falta una N. Endorreica. Arreica, cuando no desemboca. ¿Y qué pasó con el río? Desaparece en el camino. Desaparece. Pero en realidad no desaparece. Bueno, sus aguas se filtran tanto que ya no aparece el agua. Eso se llama arreica, cuando no desemboca en algún lugar. Exorreica, si desemboca en el mar. Endorreica, si desemboca en algún lugar dentro del continente, pero de todas maneras desemboca. Es como, por ejemplo, la cuenca endorreica de lo que es el lago Titicaca. Porque el lago Titicaca tiene ríos que desembocan en el lago. Y uno solamente desemboca, o mejor dicho, lleva agua afuera. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. Exorreica en el mar. Endorreica en algún lugar dentro del territorio.
Meandro. Meandro es la curva sinuosa que describe un río en zonas llanas. Meandro. Eso sucede sobre todo en la selva, cuando los ríos sinuosos comienzan a ¿qué cosa? Comienzan a sacar, ¿ya? O mejor dicho, comienzan a ampliar el terreno por donde se desplazan. Ampliar el terreno por donde se desplazan, formando las famosas curvitas o meandros. ¿Ok? ¿Ya? Por lo general esto se da, como te dije, en nuestra Amazonía. Bien, entonces estos son los elementos que tiene un río y con eso yo los puedo reconocer y hablar correctamente de régimen, de caudal, de cauce, ¿no? De una cuenca, etc. Y en esta parte simplemente vamos a tener cuáles son los principales ríos a nivel mundial. Mira, esta es toda la cuenca del río Amazonas, mira. Esta es toda la cuenca que se tiene que estudiar para saber de dónde viene el río Amazonas. ¿Ok? Del río Amazonas. Ahora, principales ríos: Amazonas, el más largo de América; Nilo, más largo de África; Yangtze de Asia; el Volga, el de Europa; Murray Darling, el de Oceanía; Amazonas, más largo del mundo. Si tú sigues buscando libros anteriores, van a seguir diciendo el río Nilo. Ten cuidado con eso. Danubio, río más internacional porque pasa por varios países. Mississippi, el más productivo porque a lo largo de su cauce hay un montón de industrias, empresas y demás. Bien. Eso corresponde a los ríos. Hay que aprender justamente este cuadrito más los elementos de cada uno de los ríos.